La encontraron diminuta, frágil, apenas.
de televisión local que vino a presentar la historia del barrio y su pitón. Andrés se volvió un personaje, el hombre que había salvado a la cría, y Naya, un símbolo del pueblo. Pero con la notoriedad llegaron tensiones. Vecinos que pedían permisos, regidores que discutían la sanidad pública y la sombra de la legislación que indicaba que animales exóticos de ese tamaño no podían permanecer en una vivienda particular. La segunda mudanza fue a un centro de rescate. Andrés entregó a Naya con las manos temblando. La acarició por última vez y la colocaron en un recinto amplio, con piscinas, troncos grandes y una climatización que simulaba su paraíso natural. Allí los cuidadores la alimentaron con raciones más grandes, la pesaron, la marcaron. Naya ya medía cerca de 4 metros. El centro, por un tiempo, funcionó como su segundo hogar. Andrés iba cada fin de semana a verla, a hablarle, a tocar su lomo áspero por encima del vidrio. Naya, en respuesta, mostraba un interés que siempre fue más de reconocimiento que de afecto. Se acercaba, olfateaba, dejaba que él tocara. Pero la vida tiene giros inesperados. El centro cerró por falta de fondos y la dirección decidió mover a los animales a quien ofreciera mejores condiciones. Un coleccionista privado, con un rancho en otra provincia, alquiló varios ejemplares y prometió mejor hábitat y seguridad. Fue el inicio de una cadena de traslados que marcaría a Naya de maneras que nadie, ni Andrés ni los cuidadores, imaginaron. El rancho del coleccionista era enorme. Naya fue trasladada en camión, cubierta y con personal que la cuidaba durante el viaje. Cuando la soltaron en aquel recinto privado, la pitón notó las diferencias. Menos bosque natural, más espacio abierto y, sobre todo, la presencia de otros animales exóticos, de muros, de rostros distintos. Al principio parecía adaptarse, incluso cazó con facilidad y su cuerpo se volvió más ancho. Pero en las noches, sin el sonido de la marea ni la voz de Andrés, sus movimientos se hicieron más largos, más lentos. Había algo en ella que la masa de tierra y metal no calmaba, una frecuencia de espera, un anhelo antiguo. Andrés no dejó de visitarla cuando supo dónde estaba. Había que pagar permisos, coordinar horarios, someterse a protocolos. Se lo permitieron una vez al mes. Cada visita lo dejaba con nostalgia. La pitón lo reconocía, pero ya no buscaba su mano con la misma entrega de antes. Había en su mirada una profundidad distinta, algo primitivo que, aunque no rechazaba a Andrés, tampoco se sometía a la cotidianeidad humana. La relación era otra, más compleja, más propia de dos especies que entendían el mundo en distintos ritmos. Los años pasaron. Naya dejó de ser la cría pequeña que cabía en una mochila y se convirtió en un animal monumental. 7 metros de longitud empezaron a ser un problema logístico. Pasillos cerrados, jaulas reforzadas, veterinarios con experiencia en animales masivos llegaron a evaluar su salud. Se dijo que era la pitón más grande de la región, una noticia que trajo tanto asombro como alarma. Los vecinos del rancho comenzaron a quejarse por el olor y por las precauciones. El coleccionista, ambicioso, vio en Naya más que un animal, una atracción. Y entonces ocurrieron pequeñas señales. Primero fue la oveja que desapareció sin ruido en una noche y que luego apareció vacía a orillas del corral. Nadie lo vio, nadie oyó al animal caer. Solo quedó la evidencia. Vello arrancado, barro removido, una sensación de vértigo entre los que lo limpiaron. Después, un guardia del rancho aseguró que en la madrugada, al revisar las cerraduras, sintió que algo lo observaba. Encontró una huella, el rastro amplio y brillante de las escamas que una pitón gigantesca deja en la tierra. El guardia dejó de venir las noches a la vigilancia. Andrés leyó los reportes con la boca seca. Alguna parte de él pensaba que tal vez el miedo era humano,
y que las historias crecían solas. Otra parte, la más antigua, la que lo hizo recatar a Naya aquella noche lluviosa, sabía que la naturaleza tiene una lógica irreductible. Cuando un depredador alcanza el tamaño y la fuerza de sus instintos, esos instintos reclaman espacio. En la noche en que terminó esta primera parte, el rancho estaba silencioso bajo una luna delgada. Andrés se había quedado hasta tarde conversando con el coleccionista sobre mejoras en el recinto. Al despedirse, caminó por la veranda hasta su viejo coche. Desde la sombra, a la distancia, sintió un movimiento imperceptible. La lengua de Naya rozando el aire, tanteando la presencia humana. Los ojos de la pitón brillaron desde la oscuridad, y por un instante, el mundo pareció reducirse al sonido lento de su respiración y al latido rápido de la suya propia. Había algo diferente esa noche. No era solo la mirada, era un calor inconfundible, una sensación en el pecho que Andrés no sabía nombrar, hambre antigua, memoria de selvas y presas, despertando en un cuerpo demasiado grande para las jaulas y demasiado potente para las humanas certezas. Andrés se quedó parado, sin querer alarmar, observando cómo Naya se estiraba, tomando la forma que solo una pitón de 7 metros puede tomar. Curva amplia, cabeza erguida, lengua que buscaba el aire como quien prueba un sabor. De la boca de la noche pareció salir un siseo, suave al principio, luego cargado de intención. Nadie, en aquel instante, hubiera dicho que todo aquello iba a cambiar. Pero en la mirada de la pitón hubo algo que se pareció a una decisión. La línea donde el afecto humano y el instinto animal se encuentran comenzaba a tensarse. Y cuando Andrés cerró la puerta de su coche y encendió las luces, la sombra de Naya se deslizó entre los matorrales con una lentitud que no era indiferente, sino precisa. Fue la primera vez que Andrés sintió, de verdad, que su criatura podía ya no ser solo su amiga. Y la noche guardó ese temporario secreto mientras la luna miraba, indiferente y redonda, en lo alto. El silencio de aquella noche se convirtió en presagio. Andrés no le dijo a nadie, pero desde entonces cada visita al rancho le dejaba una espina. Naya lo reconocía, se acercaba al vidrio, pero había en su mirada un fulgor distinto, una energía que no era la de la pequeña criatura que cabía en la palma de su mano. Era como si la pitón llevara dentro un recuerdo que ya no compartía con él. Un instinto que crecía a la par de su cuerpo. Los cuidadores